Tenemos hoy a Francisco Pisi, de la Universidad Nacional de La Plata, a quien agradecemos su voluntad de participar en este seminario. Nos va a hablar de impuestos sobre la gasolina, sobre carburantes y, bueno, efectos de los impuestos sobre carburantes efectos frontera, básicamente, de los impuestos sobre carburantes. Es un trabajo, si yo he entendido bien, tal y como lo había leído, es un trabajo fin de máster, ¿verdad? Y que, bueno, la verdad es que no lo he leído en detalle, lo he leído en diagonal nada más, esperando la presentación de hoy, pero me ha dado muy buena espina, digamos, lo que he leído. Por lo tanto, estoy deseoso de ver qué nos cuenta Francisco. O sea que cuando quieras, Francisco, estamos a tus... Bien, bueno, gracias por la presentación. A ver, ahí voy a compartir pantalla. Ahí debería verse. Sí. Bueno, excelente. Y sí, como decía Javier, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por la presentación. El trabajo de hoy, mi nombre es Francisco, se titula ¿Cuán lejos viajarías por gasolina más barata? Efectos heterogéneos en venta de combustible ante un shock impositivo, y justamente es mi tesis de maestría para la Universidad Nacional de La Plata. Es un nombre un poco largo, pero el objetivo de hoy es tratar de demostrarles que en el fondo la idea es bastante intuitiva y simple de entender, y es bastante lógico las conclusiones que termina bien. Yo, sobre lo que voy a estar hablando, y el hecho generador de la presentación, es un cambio impositivo para una determinada zona geográfica, donde algunas estaciones de servicio o gasolineras bajan los precios un 20%. Entonces yo lo que voy a estar mirando es si alrededor de esa zona geográfica empieza a haber cambios en los comportamientos de los agentes, tanto de firmas como consumidores. Y para eso yo voy a estar pivoteando la presentación sobre dos preguntas. Primero, si los agentes ajustan sus decisiones, es decir, si en algún momento del tiempo se dan cuenta que ciertas gasolineras bajaron 20% el precio y empiezan a modificar su localización de consumo. Y luego, de qué manera lo hacen, y tratar de entender un poco el fondo de la cuestión con un modelo y tratar de encontrar los efectos principales. Entonces, la hoja de ruta de la presentación es primero describirles un poco el mercado de combustibles en Argentina y este shock impositivo, luego tratar de contestar estas dos preguntas que les mencionaba, y luego ver estimaciones y resultados y una sección de conclusiones. Esperemos que quepa todo en el tiempo. Cuando uno habla de los combustibles en Argentina, encuentra un patrón relativamente claro, que es que el norte de la Argentina presenta precios más altos en los combustibles que en el sur, ¿sí? Y este gráfico que yo les traje es a nivel departamentos. En Argentina existen 3 niveles nacionales que cobran impuestos y ejercen gastos, que es el nivel nacional, provincias y comunas, o departamentos, localidades, como uno le quiera llamar, en donde uno podría empezar a contar historias sobre que los pozos de petróleo se encuentran en el sur y armar historias con costo de transporte, pero hay un buen factor explicativo, que es el componente impositivo de los combustibles, y que representa alrededor del 40% del precio final. ¿Sí? Uno, cuando va a cargar un litro de nafta o de gasolina, el 40% de lo que paga es impuesto, y que está, dada la estructura tributaria de la Argentina, está grabado por los 3 niveles administrativos que yo recién les comentaba, ¿sí? Yo hoy voy a estar hablando, el cambio impositivo va a estar hecho sobre el nivel nacional, que está compuesto por IVA e ITC, que es el impuesto específico, y va a haber una modificación sobre este ITC que está acá presente. Pero luego las provincias y los municipios también cobran sobre la venta de combustibles. El impuesto a los combustibles tiene un inciso especial en la ley, que es la ley 23966, que no importa el número, pero que lo que menciona es que existe una zona de exención para ciertas estaciones de servicio.
que históricamente los que son Argentina se conoce como la zona del paralelo 42, que lo que decía es que al sur del paralelo 42 las estaciones de servicio no pagan el impuesto. Y en diciembre de 2015, que este es el hecho generador, si se quiere, del shock exógeno o el shock impositivo, esta zona de exención se extiende hacia el norte como 500 kilómetros más. Entonces, yo lo que voy a estar mirando es Argentina. La línea roja fue la antigua frontera impositiva, donde la históricamente llamada paralelo 42, donde de ahí para el sur las estaciones de servicio se encontraban exentas, y luego en diciembre de 2015 esa frontera roja se mueve a la línea azul, y estos puntitos amarillos que están acá son las estaciones de servicio. Entonces yo lo que voy a estar mirando es tratando de entender a ver qué sucede alrededor de esta frontera. El primer paso lógico que uno debería mirar es si efectivamente lo que dice la ley se cumple, y si yo miro el impuesto como porcentaje del precio final para algunas provincias seleccionadas, lo que se ve es claramente dos tipos de provincias, en donde algunas pagan alrededor del 40% en términos de precio final y otras alrededor del 20%. Y lo que se ve es que, por ejemplo, Río Negro y La Pampa, en algún momento pasan de estar del grupo de arriba a estar en el grupo de abajo, ¿sí? Y este es el cambio en la ley que genera que algunas estaciones de servicio, algunas provincias, paguen menos impuestos. Entonces, el siguiente paso lógico es ver, bueno, si esta caída en el impuesto que pagan las estaciones de servicio se vio reflejado en precios. Y si uno mira la evolución de los precios en términos reales, también encuentra el mismo panorama, la misma dinámica, donde uno tiene dos tipos de provincias, donde algunas comienzan a vender más barato y se unen al segundo grupo, es decir, las del norte, se unen a las del sur y empiezan a vender más barato, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que surge es, bueno, la gente viaja por gasolina más barata. Ahora yo tengo gente que alrededor suyo tenía estaciones de servicio que más o menos competían con la misma carga impositiva, y en algún momento algunas de ellas empiezan a vender mucho más barato, un 20, un 25%, entonces la idea es tratar de entender si hay modificaciones en los comportamientos. Por eso yo traje una figura, un gráfico que trae el volumen promedio por estación de servicio, y para regiones alrededor de la frontera impositiva, es decir, la línea roja de arriba que hoy yo les mostraba en el mapa, y que yo defino 75, agrupo las estaciones de servicio en dos regiones, una 75 kilómetros al sur de la frontera impositiva y otras 75 kilómetros al norte. Estas estaciones al sur, que representan la línea azul, son estaciones de servicio que hasta diciembre de 2015 pagaban el 40% de impuestos y luego empiezan a pagar el 20%. Empiezan a estar exentas de ese impuesto específico. Y lo que se ve es que uno tiene una dinámica de estas regiones más o menos vendiendo lo mismo, en niveles y en tendencias, y que luego del cambio impositivo, las estaciones al sur, que son las que empiezan a estar exentas, empiezan a vender más vis a vis las del norte, que empiezan a vender menos. Entonces, esto nos da un panorama de decir, bueno, algo está pasando. O sea, la gente está modificando sus consumos de acuerdo a la reacción del cambio de precios. Y la pregunta siguiente es que atrás de esto pueden haber un montón de efectos. Entonces, para tratar de entenderlo, de qué manera se ajustan las decisiones, yo a este gráfico que tengo acá le sumo uno más, que es sumarle una región más de estaciones de servicio, un grupo más, pero que se encuentran de 75 kilómetros a 150 kilómetros al norte de la frontera impositiva, es decir, se encuentran más lejos de la zona de exención, pero, digo, tampoco a 3.000 kilómetros. Y lo que se ve es que si bien en niveles diferían, el volumen promedio mensual, lo que se ve es que la dinámica, las tendencias eran muy similares a las otras dos regiones, y luego de diciembre de 2015 es como si las ventas se estancaran. Y en definitiva quedan como en un promedio entre la línea azul y la línea roja. Y eso en el fondo lo que por ahí nos está dando una idea que es bastante intuitiva, es decir, bueno, algunas estaciones de servicio ahora se encuentran exentas de impuestos, empiezan a vender más, otras estaciones de servicio que se encuentran muy cerca empiezan a vender menos, pero las que se encuentran por ahí un poquito más lejos no se ven tan afectadas como esas que se encuentran muy cerca, ¿sí? Entonces, con esa idea de fondo,
lo que fui a agarrar es un modelo de ciudad lineal, un modelo de Tirol del 88 de competencia horizontal, en donde, muy simple, de micro básica, donde yo tengo una ciudad lineal con consumidores distribuidos uniformemente entre 0 y 1, y que hay 3 firmas localizadas exógenamente, entonces con costos de transporte y que enfrentan costos marginales e impuestos por zona donde se encuentran, y que cada consumidor tiene que elegir a qué empresa le va a ir a comprar. Entonces las empresas pueden levantar los precios por arriba de los costos marginales porque tienen algún poder de mercado, dado que compiten con otras 2 empresas. Esquemáticamente yo lo que voy a tener es una ciudad lineal, que es la línea azul, con la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, que la empresa 1 pone sus precios con sus costos marginales y la alícuota que paga. Lo mismo para la empresa 2 y para la empresa 3. Y hay una solución simultánea de 3 precios que se obtiene a mano, que depende del vector de costos. Y este X1 que está acá es el individuo que se encuentra indiferente entre ir a comprar a la empresa 1 o ir a comprar a la empresa 2. Lo importante del modelo no es el modelo en sí, sino que si pensamos que yo le aplico un shock exógeno a la alícuota de la empresa 1, supongamos que subo el impuesto o bajo el impuesto, pero lo que me predice el modelo es que la derivada primera del precio de la empresa 1 con respecto a un cambio en la alícuota de la zona 1 es mayor que la misma derivada para el precio 2 con respecto a un cambio en la zona de la alícuota de la empresa 1 y es mayor para la empresa 3. ¿Sí? Y esto lo que me está diciendo es que si yo modifico los impuestos de la zona 1, supongamos que los llevo a 0, la empresa 1 va a bajar sus precios para maximizar beneficios, pero la empresa 2, como está compitiendo con la empresa 1, si la empresa 1 baja los precios, entonces la empresa 2 tiene que bajar los precios porque si no pierde mucho mercado, pero como la empresa 2 baja los precios porque pierde mercado, la empresa 3 está también perdiendo mercado, entonces tiene que competir bajando los precios. Pero lo importante es que esta modificación en los precios de la empresa 2 es mayor que para la empresa 3. Y que básicamente resume la idea que yo les venía comentando recién, es que si la empresa 1 bajó los precios porque le bajaron los impuestos, la empresa 2 va a tener que bajar más los precios que la empresa 3, ¿sí? La que se encuentra más lejos. Y es un poco la idea del modelo. Entonces, con este modelo de fondo, yo lo que voy a hacer es ir a estimar, ¿sí? Hacer una estimación. Los datos que voy a utilizar vienen de la base, es una base abierta del Ministerio de Energía de Argentina, en donde yo tengo datos mensuales a nivel estación de servicio para todo el periodo 2010 a 2018. Recordemos que el cambio en positivo fue en 2015. Y que tiene datos de volúmenes y precios, ¿sí? Pre y post impuestos para distintos tipos de combustibles. Y luego tiene un anexo que es interesante porque tiene la localización de las estaciones de servicio. Entonces yo tiene coordenadas GPS. Entonces yo lo que pude construir es de alguna manera decirle a cada estación de servicio a cuántos kilómetros se encuentra de la frontera impositiva. Y de alguna manera yo le puedo decir a esa estación de servicio si se encuentra lejos o si se encuentra cerca de esta nueva zona de exención. Entonces, lo que voy a estar estimando es un panel de efectos fijos, ¿sí? Que es un típico panel de efectos fijos de metodología de diff-in-diff, solamente que voy a tener la variable interactuada post por distancia, donde distancia va a ser una variable continua, y donde yo lo que voy a estar utilizando son solamente los datos al norte de la frontera impositiva, es decir, las estaciones de servicio que no se encuentran exentas. No las que se encontraron exentas a diciembre de 2015, o sea, las del sur, sino las del norte. Y voy a estar mirando como variable dependiente precios o volúmenes. Y yo lo que voy a estar esperando, mi coeficiente que vamos a estar mirando es el beta 2, que lo que voy a estar esperando es que sea positivo, que sea un coeficiente positivo. Porque lo que me va a indicar ese coeficiente positivo es cómo le fue a una estación de servicio post cambio impositivo a medida que uno se aleja de la frontera impositiva. Y yo lo que voy a estar esperando es que los precios, a medida que yo me alejo, sean más altos y los volúmenes también sean más altos. O lo que es lo mismo decir, a medida que yo me acerco a la frontera impositiva, desde el norte, los precios son más bajos y los volúmenes son más bajos, que es un poco lo que predecía el modelo. Entonces, cuando yo corro los modelos, los resultados dan bastante en línea con lo esperado, ¿sí? Miremos, no sé, por ejemplo, la columna 3
y yo lo que voy a estar mirando es la segunda fila, este 0.173, que es un coeficiente positivo y significativo, que lo que me está diciendo la interpretación es, ceteris paribus todo lo demás, encontrarse 1 kilómetro más al norte de la frontera impositiva, luego de este cambio en impuestos de la zona sur, que yo acá no lo estoy mirando, se correlaciona con ventas mensuales mayores en 0.173 metros cúbicos, ¿sí? Vis a vis las que se encuentran más cerca. Y lo que me está diciendo básicamente los datos es que luego del cambio positivo, si vos te encontrás cerca de la zona sur, te va peor que si te encontrás lejos, ¿sí? Entonces, eso es un poco la idea del trabajo, y ahora yo lo que traje es un cuadro que todavía no lo tengo bien cerrado las ideas, así que me vendrían bien comentarios, sobre, dada la estructura tributaria de la Argentina, y como yo tengo los 3 niveles nacional y los 2 subnacionales gravando la venta de combustibles, voy a tener efectos teóricos y prácticos, pero sobre la recaudación fiscal proveniente de las estaciones de servicio, pero que van a ser asimétricos entre los niveles nacionales y subnacionales. Y yo lo que encuentro, que de vuelta son ideas que estoy trabajando y cerrando para tratar de estimar también los impactos, son 4 efectos que encuentro, ¿sí? Y el primero de todos es el efecto impacto por cambio en la alícuota, que este es el típico efecto de primer orden, y que básicamente lo que voy a tener es que este cuadro se divide en 2, donde tengo las estaciones de servicio del sur arriba, que son las que están exentas, y las estaciones de servicio del norte, que son las que están no exentas, y que básicamente Nación, como bajó el impuesto nacional, tiene un efecto impacto de que pierda recaudación por ese lado. Ahora, lo que es interesante notar es que las provincias no modifican sus impuestos. Y el efecto impacto entonces no tiene ningún efecto, ¿sí? Ahora bien, este es el efecto de primer orden. Como uno ha leído libros, manuales de microeconomía, si baja el precio, lo que va a suceder es que va a aumentar la cantidad, supongamos que son bienes normales como el combustible, entonces yo voy a tener algo que se llaman efectos indirectos, que va a aumentar la cantidad por haber caído el precio, supongamos que tenemos una demanda normal, y lo que vemos es que parte de la recaudación de Nación se va a ver amortiguada, seguramente no 1 a 1, ¿sí? Pero parte de la recaudación se va a ver amortiguada porque va a subir la cantidad y por ende sube la base imponible, si se quiere. Y Nación uno podría decir, bueno, sigue perdiendo recaudación, pero lo que sí es interesante es que las provincias y los municipios van a estar recaudando más porque las estaciones de servicio van a estar vendiendo más, a costa de la pérdida de recaudación de Nación. El otro efecto que yo encuentro, que le puse efecto sustitución por movimiento de agentes, es este efecto que yo les contaba del trabajo, que básicamente la gente deja de comprar en el norte para comprar en el sur, y va a ser asimétrico en términos de dónde se localizan las estaciones de servicio. Entonces las estaciones de servicio del sur van a ver aumentadas sus ventas y las del norte van a ver disminuidas sus ventas. Y después hay un efecto directo por caída en el precio, que yo lo llamé así, pero no me gusta mucho el nombre todavía, que es, dada la estructura de cómo tributan algunos niveles subnacionales, que no tributan por precio final o por cantidad o por alícuota fija, impuesto fijo por unidad, sino que tributan por el volumen de ventas, es decir, por la multiplicación de P por Q, y básicamente estoy hablando, para los que conozcan de Argentina, de ingresos brutos. Como cae el precio final, también está disminuyendo el valor de la multiplicación P por Q, entonces están disminuyendo los ingresos brutos de las estaciones de servicio, y entonces algunos municipios, algunas provincias van a ver caída su recaudación. El resumen de este cuadro es que dependiendo de quién seas y de dónde estés localizado, vas a tener aumentos o disminuciones en la recaudación o algún efecto ambiguo. Y lo interesante de esto, que por eso me parece interesante para el seminario, es que esto parte de una decisión nacional y que genera impactos verticales y horizontales en los distintos niveles subnacionales. Entonces, para ir cerrando, no sé cómo vengo de tiempo, y ponerle un poquito de números al trabajo,
Yo lo que tuve fue un cambio en la exención impositiva, ¿sí? En la zona de exención, donde ahora algunas estaciones de servicio dejan de pagar impuestos, y alrededor de la zona de exención el cambio en los share de mercado es de hasta 10 puntos porcentuales, o sea, hay un cambio significativo de cantidades, y dependiendo de la especificación del modelo que uno use, hay efectos significativos hasta casi 200 kilómetros al norte de la frontera impositiva. Y en términos más conceptuales, el trabajo lo que viene a decir es que, bueno, como siempre, los agentes responden ante incentivos y responden de una manera en que la teoría micro predice. Digo, esto yo no me fui a buscar un modelo muy complicado, sino es el típico modelo de la playa y el heladero, ¿sí? Y básicamente la idea de fondo es que un shock competitivo afecta a las empresas que más expuestas se encuentran. Y la idea es siempre la misma, digo, el vecino bajó los precios porque ahora paga menos impuestos, perfecto, pero digo, el que se encuentre más cerca del vecino va a ver reducida más sus ventas que el que se encuentra más lejos. Y de vuelta, el último punto que estuve tocando es que esta decisión nacional tiene impactos fiscales horizontales y verticales, ¿sí? Y que son asimétricos dependiendo del lugar donde uno se encuentre. Así que, bueno, espero que se haya entendido la presentación y, bueno, cualquier pregunta me consultan. Gracias. Muy bien, gracias, Francisco. Pues muy clarito, ¿eh? Y nada, empezad a disparar. ¿Comentarios? Sí, Juan Pablo. Sí, a ver, bueno, primero que nada felicitar a Francisco, la verdad es que a Francisco y bueno, y todos los que lo han colaborado. Sabemos que hubo un director de maestría, un director de tesis ahí atrás también, así que felicitaciones. No, lo que me gustó mucho el trabajo. Y mis comentarios van a ser medio de sentido común, pero hay un cuando llegas a la conclusión que los efectos significativos son hasta casi 200 kilómetros, lo primero que se me ocurre es que hay una restricción tecnológica, ¿no? para el consumidor para poder optar entre entre las dos opciones, entre exenta y no exenta, que es el tamaño del tanque de gasolina, ¿no? Y que exactamente, o sea, el 200 kilómetros es la mitad, ¿no? de lo que habitualmente un tanque alcanza para moverse, que son 400 kilómetros, más o menos, ¿no? Un tanque. Entonces, no sé, es un comentario medio de sentido común, pero que por ahí uno podría poner que hay una restricción tecnológica para la opción del consumidor, que es la capacidad de movilidad que tiene que ver con el tanque. O, puesto más en absurdo todavía, si hay un diferencial en el precio que justifique llevar bidones en el baúl, ¿no? Si habría un diferencial, ¿no? Si habría este 20%, si fuera mayor al 20% el diferencial en el precio o en el cambio impositivo, en realidad, ¿en qué punto, en qué límite se justificaría tener bidones, ¿no? en el baúl para poder llenarlos de gasolina y poder viajar? Comentarios muy de sentido común, pero que intentan acompañar el gran trabajo. Gracias. Bueno. ¿Contesto o siguen las preguntas? Sí. No, como queráis, da lo mismo. Dale. Sí. Bueno, gracias por el comentario. Ahí hay un punto, sí, que es interesante de discutir. Yo en algún momento en el trabajo hago una nota al pie que no es necesariamente la idea de fondo que yo estoy pensando que por ahí alguien se levanta y va a cargar nafta a 100 kilómetros, ¿no? O a 150, o a 200, o a 250. Sino que por ahí lo que puede, o sea, no es necesario que eso suceda para que el trabajo tenga validez. Porque yo lo que puede estar pasando es que por ahí son zonas rurales donde hay mucha gente que viaja en la ruta, y para que yo encuentre efectos significativos, lo que
una condición suficiente para que suceda es que mucha gente diga, bueno, ahora que voy para el sur, tiene alguna regla de consumo óptimo que dice, bueno, cuando se prende la luz de reserva voy y cargo combustible, y por ahí dice, no, bueno, pero pará, en este lugar está barato y tengo medio tanque, pero igual lo lleno porque sé que del otro lado está más caro. Y lo mismo para la vuelta. Entonces, con que la gente cambie su decisión de localización de consumo, simplemente de la gente que viaja por la ruta, o sea, ya ahí empiezo a encontrar cambios en las cantidades. Los efectos significativos hasta 200 kilómetros son lo que me muestran los datos. En efectos teóricos, yo lo que debería estar encontrando en realidad es que si estos bajaron el precio y los consumidores se van moviendo como para el sur, debería encontrar efectos en Jujuy, digo, en el norte de la Argentina, porque la gente va modificando marginalmente dónde consume. Entonces, obviamente, en la práctica es difícil de encontrar esa cantidad de datos, y los modelos me muestran hasta 200 kilómetros. Sí es cierto que la restricción tecnológica aplica, digo, porque justamente es el tanque. No creo que más allá de eso alguien esté modificando su localización de consumo. Es decir, 200 kilómetros al norte de la frontera impositiva, por más que vos estés viajando, no vas a hacer 250 porque no te da el tanque. Entonces, más de eso es difícil encontrarlo. Pero sí, es un buen punto y de hecho es un buen límite de restricción tecnológica. Sí, me gustó el comentario. Y luego, con el otro comentario, acá solamente presenté, el trabajo solamente trata de nafta común, que es la que más se vende, o gasolina común, que es la que más se vende, pero estoy mirando datos de gasoil, porque amigos que viven ahí me han comentado que mucha gente lo que hace es compra ventas a granel. Entonces, que viven en los campos, y que por ahí lo que hacen es compran gasoil a granel y lo estoquean, y ahí el incentivo sí es mucho mayor a que sea mayor en la distancia. Pero bueno, eso lo estoy mirando, sí. Bien, si puedo. Sí, un punto para aclaración, simplemente, y perdonad mi ignorancia sobre el motivo, la motivación del cambio de política, de los cambios que hicieron de mover del paralelo 42 a la zona más alta. O sea, en primer lugar, o sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el objetivo de la política de cambio en general? ¿No es cierto? Porque no leí con detalle el paper, así que puede ser que esté en el paper, pero yo no lo leí con detalle y quisiera tener un contexto en el objetivo de política y los resultados de políticas y el efecto que tiene en la recaudación, como lo mencionaste. En segundo lugar, si podés identificar las diferencias en las elasticidades de demanda en los 3 puntos que estás, o en los 2 puntos que estás tratando de determinar el impacto que tiene en el cambio del impuesto. Si es que las elasticidades de demanda son totalmente diferentes en esos 2 puntos, porque entonces el cambio en el precio tendría que tener un impacto diferencial en cuanto a volumen. Esos son los 2 puntos que quisiera a ver si podés aclararlo. Bien, buenísimo. Sí, yo no lo mencioné en la presentación porque hay toda una historia detrás de por qué se cambia la legislación. La legislación en principio viene desde los 90, se pone básicamente para ayudar a las provincias del sur. O sea, esa es la motivación. Hasta los 90 hay algunas modificaciones y a partir de 2000 queda congelado. Y en diciembre de 2015 se extiende la zona de exención, básicamente sin ningún motivo claro. Y lo que sucedió fue que en realidad en ese momento hubo un cambio de gobierno a nivel nacional y se conoció como un periodo en donde se dejaba la herencia o la bomba que Cristina le dejaba a Macri, que básicamente fue de financiar algunos ingresos nacionales.
En ese paquete de cosas entró este cambio legislativo, y que fue de financiar a nivel nacional la recaudación del impuesto a los combustibles, que era a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, el cambio impositivo uno lo puede identificar como bien exógeno, entonces sirve mucho más para darle validez a los resultados. Pero la motivación fue esa, fue política, porque hubo un cambio de gobierno, y un mes antes de que fuera el cambio de gobierno se lo metieron por abajo por la ley. ¿Sí? Y después el otro punto de elasticidad de demanda, sí, es un punto que estoy pensando, porque se pueden establecer en distintos puntos, van a haber distintas elasticidades, y se pueden calcular, digo, y a mano en este modelo también se pueden calcular, y serían relativamente sencillas de calcular. No lo tengo hecho, y no solamente con eso, sino también con otro bien sustituto. Digo, por ahí también incorporar nafta premium, que es la de una calidad más alta, y tratar de entender a ver cómo puede incorporarse. Pero sí, es algo que estoy pensando, lo de elasticidad. ¿Más preguntas? Sí, ¿puedo? Sí, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Enhorabuena por el trabajo y la presentación. No lo he leído, pero en el último cuadro, cuando haces los efectos sobre distintos niveles y desconociendo como desconozco el diseño de la estructura impositiva por niveles de gobierno en relación a ese impuesto, pienso que si ha habido algún tipo de reacción por parte de los otros niveles de gobierno a ese cambio impositivo nacional, si se ha detectado algún tipo de cambio como respuesta a esa nueva situación, y si la has analizado o la has visto. Sí, lo que ha sucedido es, lo que sí sé que ha pasado, no sé al interior de los mismos gobiernos municipales si han cambiado algunas alícuotas en función de eso. Lo que sí ha sucedido es que hubo algún que otro proyecto de ley para modificar la zona de exención más al norte todavía. Es decir, y en el proyecto de ley se presentaba como, que después salió denegado por una cuestión muy simple, que si se aprobaba, después los del norte iban a pedir más, y los del norte iban a pedir más, iba a ser como secuencial ese aumento de la zona de exención. Pero lo que sí ha pasado es que en el mismo proyecto de ley que se pedía extender la zona de exención, estaba firmado por intendentes o sea, los jefes de comunas de la zona aledaña a la zona de exención. Entonces, no sé específicamente, no tengo los números claros si hubo hacia adentro de los municipios modificaciones en las tasas o en los impuestos, pero sí que ha habido puja política para tratar de extender esa zona. Luego en términos nacionales le dijeron que no, pero sí que ha habido presentaciones de proyectos de ley. No sé si contesté la pregunta. Sí, bien. No, la idea era esa, que en qué medida podía haber, pero desconozco cómo se diseñan esos impuestos en los otros niveles, ¿no? O si hay cierta autonomía para esa modificación, o simplemente viene como una consecuencia o un arrastre de la modificación nacional. Y si en ese sentido ha habido algún tipo de reacción por parte de las municipalidades, sobre todo, ya que tienes bien diseñado el asunto, con localizaciones geográficas, podría estar interesante ver ese efecto que afectaría, digamos, a los resultados finales del cuadro que presentabas en la exposición. Sí. Tengo que ver, sobre todo a nivel provincia, si hubo alguna modificación. No las tengo en el tiempo, o sea, tengo el último corte de alícuotas provinciales, que esas modificaciones sí son independientes de Nación. Lo que sucedió es que también hubo como lobby de parte de los dueños de estaciones de servicio y jefes municipales para decir, bueno, extiéndanme para poder bajar los precios un 20% o para poder competir con los que tenían ahí al lado. Pero sí, voy a buscar. Sí, Juan Pablo, Javier. ¿tenías algo más? Sí.
Sí, a ver si... Sí. No, un par de comentarios, sugerencias, digo, una pregunta, a ver, y a cuento de la pregunta que hizo Vicente, uno podría decir que, o sea, que el cambio del paralelo 42 a los límites provinciales, o sea, si se podría agregar, y te parece que tiene sentido, que hay un cambio conceptual en la forma de promoción, que se pasa de una promoción regional a una promoción provincial, ¿no? En esta baja de impuestos, digo, ¿le ves algún mérito a eso? Segundo, tenía que ver con si se pudieran de alguna manera medir los efectos netos. O sea, vos, está buenísimo el cuadro y ese cuadro final que presentás y que aparte, muy honestamente, decís que está en trabajo. Uno podría pensar en efectos netos recaudatorios, o sea, más allá del efecto redistributivo, cuál es el impacto total neto en términos de recaudación, ¿no? Sumando los niveles de gobierno. Y un último punto que quizás se podría robustecer, o sea, sumarse a esa idea de cambio de conductas de los consumidores, sería, por ejemplo, no sé, medir el tránsito. Suponer la ruta 8 y la ruta 7 son la manera en que uno viaja de Santiago de Chile o de Mendoza a Buenos Aires, ¿no? La ruta 8 está más arriba, la ruta 7 más abajo, si no me equivoco, o sea, más al norte o más al sur. Entonces, si podría medirse si ha cambiado el tránsito, el flujo de tránsito, supongo que habrá por peajes o habrá datos que te permitan medir si a partir del 2015, yo no me acuerdo, guarda, por ahí la ruta 7 y la 8 quedan todas en la zona norte, pero me parece que la 7 debe estar medio cerca de las zonas exentas, pero si no se podría tomar otras rutas. Digo, si tiene algún sentido poder medir no solamente ventas, sino también flujo de tránsito por las rutas. Esos 3 comentarios. Bien. Con respecto al primero, sí, hay algún cambio en el tipo de justificación de la política. Lo que pasa es que cuando uno ve la ley y el proyecto de ley, cuando se aprueba, es como una justificación larga y típico de legislativo, ¿viste? Que hacen 18 párrafos diciendo que esto va a mejorar por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. Sí es distinto ha habido un cambio, si se quiere, abarcativo más provincial, porque en las legislaciones originales la exención era porque era una zona de turismo en algún punto, y para ayudar al corredor provincial turístico. Entonces sí ha habido por ahí algún cambio de enfoque. De hecho, ahora que estoy recordando, creo que la justificación de la exención viene por el lado de mejorar la economía regional en su conjunto de las provincias y achicar las disparidades con el norte, o sea, pero más en términos globales. Y la idea de efectos netos de recaudación, sí, es algo que tengo en la cabeza y tratar de estimarlo, porque me parece que es importante para ver, por eso es como que presento el cuadro, por lo menos a priori, teóricamente, a ver qué podría pasar, y luego eso debería estar en los datos, digo. Si el impuesto es de 10 y cae las ventas 10 litros, entonces es 10 por 10, digo, la recaudación cae 100. Entonces, hay efectos netos que sí, se podrían buscar. Y con respecto a medir los flujos de tránsito, debería existir alguna manera. Yo lo que no sé es si puedo encontrar datos hasta antes de flujos, antes de ese momento. Sé que actualmente se pueden encontrar, y sería medianamente fácil hacerlo. Lo que no sé es si para antes de diciembre de 2015 están. Pero sí lo que se puede hacer igual es buscar con el mapa, armar la ruta y ver qué estaciones de servicio se encuentran en la ruta y calcular el volumen de cada ruta. Eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Sí, sí.
yo al hilo de la última pregunta de Juan Pablo y también de la anterior de Vicente Fretes, tenía también una cosa que se me había ocurrido, que era, a ver, viendo el mapa este que nos ponías al principio y viendo dónde están concentradas las estaciones de servicios, da la impresión de entrada de que efectivamente el tránsito es mucho mayor en la zona norte, en la zona no exenta, ¿no? que en la zona sur, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que el tráfico sea mayor en un sitio que en el otro, digo por el hecho de que cabe esperar que la concentración de estaciones de servicios tenga una cierta relación con el tráfico que haya por ahí, ¿no? con el tránsito, con la demanda de combustible en última instancia. Por lo tanto, eso de entrada podría decirnos que efectivamente puede haber diferencias no solo en el consumo, sino probablemente en las elasticidades del consumo, que era algo que decía antes Vicente. La pregunta es si yo pienso un poco en términos de alguien que quiere ahorrarse dinero a la hora de consumir, lo que le interesa no sería tanto el precio del combustible, que también, el precio del combustible total, que también, sino el coste total digamos, del transporte. La pregunta es, porque como no conozco la situación, la localización, la existencia o no de peajes, de autopistas de pago, de cosas de estas, ¿entiendes que puede haber diferencias en el hecho de que haya, si incorporáramos, por ejemplo, pues costes totales, incluyendo no solo el coste de la gasolina, sino también, por ejemplo, los pagos de peajes eventuales que pudiera ser? Es decir, el coste por kilómetro de moverse entre un sitio y otro, ¿podría alterar algo los resultados que te dieran? ¿O crees que no tiene nada que ver esto que es un asunto que es absolutamente irrelevante a los efectos de los que estamos hablando? No, es relevante, o sea, el tipo de costo está. El tema es que si ese costo se mantiene invariante en el tiempo, como yo tengo un panel de datos a lo largo del tiempo, yo lo puedo suponer como constante, entonces en términos de las estimaciones andaría bastante bien. Y el costo de trasladarse está implícito en el modelo. O sea, hay un factor que a los individuos les cuesta, además del precio de la nafta, digo, tienen un costo. Es cierto que si lo que no tengo es desarrollado, si ese factor de costo es más alto en el sur, por ejemplo, o es más bajo en el sur, porque hay más densidad de estaciones de servicio, pero independientemente de eso, cuando uno agarra y toma la derivada del modelo, y eso ya lo asume implícitamente, el modelo predice lo mismo. Digo, la modificación en el precio en el sur va a ser mayor que en el norte. Puede ser que sea mucho mayor o puede ser que sea mucho menor, y eso te lo dan los datos y te lo dice el parámetro de costos que te estabas refiriendo. Pero puede cambiar el orden de magnitud. Lo que no cambia es el signo. Uno esperaría siempre mayores cambios en el sur. No, pero la pregunta, seguramente me explico yo mal también, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cabe la opción es posible o fue posible, se hizo o no se hizo que un gobierno pudiera tratar de compensar, por ejemplo, la pérdida de recaudación que pudiéramos tener por aumentar la exención, pues una serie de kilómetros para arriba, por incrementos en precios de los peajes de autopistas, por ejemplo? Sí, la verdad que no lo sé. No lo sé, y de hecho no lo tengo, y podría ser. No sé si en estas rutas hay peajes, la verdad es esa, porque creo que son rutas nacionales. Si no hay peajes, nada, ¿no? Claro, sí, me parece que en todas estas rutas no hay peajes. Estoy pensando si hay en algún momento, pero no lo tengo. Podría haber pasado igual, o sea, podría haber pasado y podrían haber cambiado, que es un poco la pregunta que me habían hecho hace un rato, si las legislaciones de las provincias se hubiesen cambiado y hubiesen aumentado
otro impuesto, que yo todavía no lo tengo acá. Podría haber sucedido, sí, podría haber sucedido y eso podría haber amortiguado el efecto. Sí, podría haber pasado. Lo que no sé si, creo que no hay peajes igual. ¿Más comentarios? ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más comentarios, no nos queda más que darle las gracias a Francisco por su excelente presentación, magnífico trabajo y enhorabuena, y a seguir por ahí, ¿no? Bueno, perfecto, Y a muchas los que habéis participado en el seminario, pues gracias a todos una vez más por acudir y participar activamente en los seminarios de IFIL. El próximo mes tendremos otro